Si tienes esa sensación constante de carraspeo, tos repetitiva y la necesidad continua de tragar, porque sientes moco o flema pegados en tu garganta, quédate hasta el final porque hoy no solo vamos a ver las causas más frecuentes, sino cuál es la estrategia más rápida y eficaz respaldada por la ciencia para eliminarla de forma natural. Y te adelanto algo importante. La última recomendación es la que marca realmente la diferencia cuando nada más ha funcionado. Primero entendamos algo fundamental. Nuestro aparato respiratorio está recubierto por una capa de moco que cumple una función vital. No está ahí por casualidad. Es una barrera protectora que atrapa polvo, bacterias, virus y partículas contaminantes para evitar que lleguen a los pulmones. En condiciones normales, ese moco es tan fluido y tan bien transportado por los cilios, esos pequeños pelitos microscópicos, que ni siquiera notamos su presencia. El problema comienza cuando ese moco se vuelve más denso, más espeso o se produce en exceso. Ahí aparece esa sensación incómoda de algo pegado en la garganta que obliga a toser o aclarar constantemente. Y aquí hay un error muy común. Muchas personas creen que el color del moco lo dice todo. Transparente es alergia, verde es infección, amarillo es bacteriano. No es tan simple. El color puede orientarnos, pero no es un diagnóstico por sí mismo. Antes de hablar de soluciones, necesitamos entender las causas, porque no todas requieren el mismo abordaje y algunas sí necesitan actuar con rapidez. La primera causa son las infecciones respiratorias. Cuando virus o bacterias entran en nuestras vías respiratorias, el sistema inmunológico se activa inmediatamente. Se liberan glóbulos blancos, mediadores inflamatorios, y comienza una verdadera batalla microscópica. Esa respuesta inflamatoria estimula las glándulas mucosas para producir más moco con el objetivo de atrapar y expulsar los patógenos. Por eso durante un resfriado es normal tener congestión, carraspeo y tos productiva. Esa tos con flema no es el enemigo, es un mecanismo de defensa. Ahora bien, si además de flema aparece fiebre alta, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, moco muy espeso y verdoso en grandes cantidades o sangre, eso ya no es un simple resfriado. Eso requiere evaluación médica, no lo ignores. La segunda causa extremadamente frecuente es el reflujo gastroesofágico. Y aquí muchas personas se sorprenden. Cuando el esfínter esofágico inferior no cierra correctamente, el ácido del estómago puede ascender hacia el esófago e incluso alcanzar la laringe. Esa irritación química provoca inflamación crónica y el cuerpo responde produciendo más moco para proteger la zona. El resultado es carraspeo persistente, tos seca, sensación de flema constante que empeora al acostarse o después de comer. Incluso puede confundirse con asma. Si notas que tus síntomas empeoran por la noche o tras comidas copiosas, el reflujo puede ser la causa. La tercera causa es la bronquitis crónica, especialmente en fumadores o personas expuestas a contaminación. El humo del tabaco paraliza los cilios y estimula la producción excesiva de moco. Si eres fumador y tienes tos con flema, la mayoría de los días durante meses, no lo normalices. El único tratamiento verdaderamente efectivo es dejar de fumar. Nada sustituye eso. La cuarta causa es la sequedad ambiental. El aire acondicionado, la calefacción, los climas secos deshidratan las mucosas. Cuando la mucosa pierde humedad, el moco se vuelve más espeso y los cilios funcionan peor. Esto provoca acumulación y esa sensación pegajosa en la garganta. La quinta causa es el goteo postnasal. En lugar de salir hacia adelante, las secreciones nasales bajan por la parte posterior de la garganta. Esto ocurre en rinitis, sinusitis o alergias. Es una de las causas más comunes de flema persistente. La sexta causa es menos frecuente pero importante. Tumores de laringe, faringe o esófago. Si los síntomas persisten durante semanas, hay cambios en la voz, dificultad para tragar o bultos en el cuello, consulta inmediatamente. No es lo habitual, pero hay que descartarlo. Ahora sí, hablemos de soluciones reales y eficaces. La primera y más potente es la hidratación. El agua es el mucolítico natural más efectivo que existe. Cuando estás deshidratado, el moco se vuelve espeso y difícil de eliminar. Beber agua en pequeñas cantidades a lo largo del día sin esperar a tener sed cambia la viscosidad del moco
y facilita su expulsión. Este simple hábito ya reduce enormemente la sensación de flema. Si hasta aquí te está ayudando esta información, aprovecha ahora para darle like y suscribirte. Porque muchas veces lo más sencillo es lo más efectivo, y aquí trabajamos con ciencia, no con mitos. La segunda medida, con gran respaldo científico, son los lavados nasales y las gárgaras con solución salina. La sal crea un gradiente osmótico que atrae agua hacia la mucosa, hidratando y fluidificando el moco. Además, tiene propiedades antimicrobianas leves. Media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia hervida. Gárgaras varias veces al día. Para la nariz, irrigación suave inclinando la cabeza. La tercera estrategia es el vapor. Duchas calientes o inhalaciones con vapor ayudan a fluidificar las secreciones. El calor húmedo mejora la movilidad de los cilios y relaja la musculatura respiratoria. Puedes añadir eucalipto o menta, aunque el efecto principal es el vapor mismo. La cuarta estrategia son las infusiones con propiedades expectorantes. El tomillo contiene timol, con efecto antimicrobiano y mucolítico. El orégano aporta carbacriol, con propiedades antimicrobianas. El jengibre tiene efecto antiinflamatorio y ayuda a modular la producción de moco. Preparación sencilla. 1 o 2 cucharaditas en agua hirviendo, reposar 10 minutos y consumir. Pero ahora viene la parte más importante. Ninguna medida será efectiva si no corriges la causa. Si el problema es reflujo y sigues cenando tarde y acostándote inmediatamente, la flema continuará. Si el problema es sequedad y el ambiente sigue al 20% de humedad, el moco seguirá espeso. Si el problema es tabaquismo y no lo abandonas, la producción excesiva continuará. La solución más rápida y eficaz, según la evidencia, no es una sola intervención aislada, sino la combinación estratégica de hidratación constante, más lavados salinos, más corrección de la causa principal. Cuando aplicas estas 3 medidas juntas, la mayoría de los casos leves mejoran en pocos días. Y recuerda esto. Si los síntomas persisten más de 2 o 3 semanas, si hay fiebre alta, dificultad para respirar o sangre en el moco, no retrases la consulta médica. Si esta información te fue útil, compártela ahora mismo por WhatsApp con familiares o amigos que siempre están carraspeando o diciendo que tienen flema pegada. A veces lo único que necesitan es entender la causa y aplicar medidas simples pero constantes. No toda flema se trata igual, y forzar su eliminación sin saber qué la está produciendo puede empeorar el problema. Quédate hasta el final porque aquí voy a explicarte el error más común que mantiene la flema durante semanas y cómo evitarlo. Primero, diferenciemos algo esencial. Existe la flema protectora y la flema reactiva crónica. La protectora aparece durante infecciones agudas y cumple una función útil. La reactiva crónica es la que se mantiene incluso cuando ya no hay infección activa y suele estar asociada a inflamación persistente, reflujo, alergias o irritantes ambientales. Uno de los mayores errores es intentar suprimir completamente la tos productiva en los primeros días de una infección respiratoria. La tos con flema es un mecanismo de limpieza. Si bloqueamos esa tos demasiado pronto con antitusivos potentes, podemos retener secreciones y prolongar el proceso. La clave no es silenciar el síntoma, sino facilitar que el moco se vuelva más fluido y se elimine con menos esfuerzo. Aquí entra un concepto fisiológico muy interesante: el transporte mucociliar. Las vías respiratorias tienen millones de cilios que funcionan como una cinta transportadora microscópica, moviendo el moco hacia arriba para ser expulsado. Este sistema depende de 3 factores: hidratación adecuada, humedad ambiental suficiente y ausencia de irritantes. Cuando cualquiera de estos falla, el moco se estanca. Por eso la hidratación no es opcional. No es solo beber más agua, es mantener una hidratación constante. Pequeños sorbos cada 45 a 60 minutos durante el día. Esto cambia radicalmente la viscosidad del moco. Muchos estudios muestran que la deshidratación leve ya altera el transporte mucociliar. Ahora hablemos de algo que casi nadie menciona: la alimentación inflamatoria. Si consumes con frecuencia alimentos ultraprocesados, azúcares refinados o cenas muy abundantes, especialmente en personas con reflujo, estás perpetuando la irritación. El reflujo silencioso es una de las causas más subestimadas de carraspeo crónico.
Incluso sin ardor intenso, pequeñas cantidades de ácido que alcanzan la laringe generan inflamación continua y producción de moco. Una estrategia clave si sospechas reflujo es elevar ligeramente la cabecera de la cama, evitar acostarte antes de 2 o 3 horas después de cenar y reducir alimentos muy grasos, picantes o abundantes por la noche. En muchos casos, solo con eso la flema disminuye notablemente en 1 o 2 semanas. Si hasta aquí estás entendiendo mejor tu caso, haz una pausa ahora mismo y pregúntate, ¿cuál de estas causas encaja más conmigo? Esa respuesta cambia completamente la estrategia. Volvamos a las soluciones prácticas. Los lavados nasales con solución salina no solo fluidifican el moco, sino que reducen la carga de alérgenos y partículas irritantes. En personas con goteo postnasal pueden marcar una diferencia enorme en pocos días. La constancia es clave, 1 o 2 veces al día durante al menos una semana. El vapor, además de fluidificar secreciones, mejora temporalmente la movilidad ciliar. Pero cuidado con el exceso de calor seco sin humedad. Ambientes demasiado calientes y secos empeoran el problema. Lo ideal es mantener la humedad entre 40% y 50%. Si no tienes humidificador, recipientes con agua cerca de fuentes de calor ya ayudan. Ahora hablemos de las infusiones con un poco más de profundidad científica. El tomillo contiene timol, que ha demostrado propiedades antimicrobianas y cierta actividad sobre la producción de moco. El jengibre, además de su efecto antiinflamatorio, puede modular la contracción de la musculatura bronquial, facilitando la movilización de secreciones. No son milagros instantáneos, pero como parte de una estrategia integral funcionan muy bien. Existe además una técnica poco conocida, pero eficaz: la respiración profunda con expiración controlada. Inspirar lentamente por la nariz, mantener 2 segundos y luego exhalar de forma prolongada por la boca ayuda a movilizar secreciones sin irritar la garganta con carraspeo constante. Carraspear repetidamente inflama aún más la mucosa. Sustituir ese hábito por una tos controlada suave es mucho más saludable. Si llevas semanas carraspeando, puede haberse creado un círculo vicioso. Irritación flecha, carraspeo, flecha, más irritación, flecha, más moco. Romper ese ciclo requiere conciencia. Intenta beber un sorbo de agua en lugar de carraspear. Es un cambio pequeño pero poderoso. Y ahora quiero hablar del error más común que mantiene la flema crónica: tratar solo el síntoma sin abordar el desencadenante. Muchas personas toman jarabes expectorantes durante semanas, pero siguen fumando, siguen con reflujo sin tratar o viven en ambientes extremadamente secos. El moco no es el problema en sí, es la señal. Si notas que tu flema aparece cada mañana al despertar, piensa en reflujo nocturno o goteo postnasal. Si empeora en ciertos lugares, sospecha alergias o sequedad ambiental. Si se acompaña de tos persistente durante meses y eres fumador, la evaluación médica es obligatoria. Y algo importante: si aparece dificultad para respirar, fiebre persistente, dolor torácico o sangre en el moco, no esperes. Es momento de consultar. Si esta información te está ayudando a entender por qué llevas semanas con esa sensación incómoda, este es un buen momento para compartirla con alguien que siempre está aclarando la garganta. Muchas veces no saben que el problema puede estar en el estómago, en la nariz o incluso en el ambiente donde duermen. Porque cuando aplicas medidas aisladas funcionan, pero cuando las combinas estratégicamente, el resultado se acelera notablemente. Y quédate hasta el final, porque el día número 7 es el que consolida todo y evita que el problema vuelva. Día 1. Hidratación estratégica. No se trata simplemente de beber más agua. El objetivo es mantener el moco constantemente hidratado para que pierda viscosidad. Desde que te despiertes, comienza con un vaso de agua tibia. Luego, pequeños sorbos cada hora. Si puedes, alterna con caldos suaves o infusión de tomillo o jengibre. Evita esperar a tener sed. La sed es un signo tardío. En este primer día, ya muchas personas notan que la flema es menos espesa. Día 2. Lavados nasales y gárgaras salinas, mañana y noche. Media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia, previamente hervida. Si hay goteo postnasal, los lavados nasales son fundamentales.
Este paso reduce carga de irritantes y fluidifica secreciones. Es simple, pero científicamente respaldado como primera línea en mucosidad persistente. Día 3. Vapor terapéutico. Ducha caliente prolongada o inhalaciones de vapor durante 10 minutos. El objetivo es hidratar directamente la mucosa respiratoria y mejorar el movimiento ciliar. Si decides usar aceites esenciales, como eucalipto o menta, solo unas pocas gotas. El beneficio principal es la humedad, no el aroma. Día 4. Revisión del entorno. Evalúa la humedad de tu habitación. Si el ambiente es seco, coloca recipientes con agua cerca de fuentes de calor o utiliza humidificador. Evita corrientes directas de aire acondicionado sobre la cara mientras duermes. Muchas flemas crónicas se mantienen por sequedad ambiental continua. Día 5. Control del reflujo. Cena ligera. No te acuestes antes de 2 o 3 horas después de comer. Eleva ligeramente la cabecera de la cama si sospechas reflujo nocturno. Reduce alimentos muy grasos o picantes en la noche. Este paso es clave si tu flema empeora al acostarte o por la mañana. Día 6. Técnica respiratoria y reducción del carraspeo. Cada vez que sientas necesidad de aclarar la garganta, prueba primero con un sorbo de agua y una respiración profunda con exhalación prolongada. Sustituir el carraspeo repetitivo rompe el ciclo de irritación crónica. Día 7. Evaluación consciente. Observa cambios. ¿La flema es más fluida? ¿Menos frecuente? ¿Ha disminuido el carraspeo? Si hay mejoría clara, continúa el plan durante otra semana. Si no hay mejoría tras 7 a 10 días, aplicando todo correctamente, es momento de consultar para descartar causas más profundas. Este plan funciona porque actúa sobre 3 pilares: fluidificación del moco, mejora del transporte mucociliar y reducción del estímulo irritativo. Cuando estos 3 se corrigen simultáneamente, el cuerpo suele autorregularse. Y quiero insistir en algo importante. No todos los casos son iguales. Si eres fumador, el paso número 0 es dejar de fumar. Ninguna infusión compensará la irritación constante del humo. Si tienes alergias diagnosticadas, quizá necesites tratamiento específico adicional. Si hay síntomas de alarma como fiebre alta, dificultad respiratoria o sangre, la consulta médica no debe demorarse. Pero en la mayoría de los casos leves o moderados, este enfoque estructurado produce cambios notables en pocos días. Si este plan te parece claro y útil, ahora es un buen momento para guardarlo o compartirlo con alguien que siempre está diciendo que tiene moco pegado y no sabe qué hacer. A veces la diferencia no está en un medicamento fuerte, sino en aplicar correctamente medidas simples de forma constante. Porque no toda flema es igual, y aunque en la mayoría de los casos es algo benigno y pasajero, existen situaciones en las que el cuerpo está enviando una alerta más seria. Quédate hasta el final porque voy a explicarte con claridad cuándo puedes manejarlo en casa y cuándo debes consultar sin demora. Primero, hablemos de duración. Si la sensación de flema en la garganta dura menos de 7 a 10 días y está asociada a un resfriado común, congestión nasal leve o cambios de clima, lo más probable es que sea un proceso inflamatorio transitorio. En estos casos, el plan de hidratación, lavados y vapor suele ser suficiente. Pero si la flema persiste más de 3 semanas, ya no hablamos de algo agudo. Hablamos de un proceso crónico. Y ahí debemos pensar en causas como reflujo gastroesofágico persistente, alergias no diagnosticadas, sinusitis crónica o irritación continua por humo o contaminación. Segundo, el color y la consistencia. Como mencionamos antes, el color no es diagnóstico absoluto, pero sí orienta. Moco transparente y fluido suele ser inflamación leve o alergia. Moco amarillo o verde puede indicar respuesta inmunológica más intensa, pero no siempre significa infección bacteriana que requiera antibiótico. Ahora bien, si la flema es muy espesa, abundante y se acompaña de fiebre alta o dolor torácico, ahí sí debemos descartar infección más profunda. Tercero, la presencia de sangre. Una pequeña veta de sangre puede aparecer tras carraspeo intenso que irrita la mucosa. Pero si la sangre es repetitiva, abundante o aparece sin esfuerzo previo, debe evaluarse de inmediato, especialmente en personas fumadoras o mayores de 40 años con factores de riesgo. Cuarto,
Dificultad respiratoria. Si además de flema notas falta de aire progresiva, silbidos al respirar, dolor en el pecho o sensación de opresión, no lo atribuyas simplemente a moco. Eso requiere evaluación urgente. Quinto, cambios en la voz que persisten más de 2 semanas. Ronquera constante, dificultad para tragar o sensación de cuerpo extraño persistente pueden requerir valoración por especialista. Ahora quiero que entiendas algo importante. La flema es un síntoma, no una enfermedad. Es una respuesta del cuerpo. Y muchas veces intentar eliminarla sin comprender la causa es como apagar una alarma sin revisar por qué se activó. Si después de aplicar el plan de 7 días notas mejoría, parcial pero no completa, puede ser útil hacer una pequeña auditoría personal. Pregúntate, ¿estoy realmente hidratándome de forma constante? ¿Mi ambiente es seco? ¿Sigo carraspeando repetidamente? ¿Estoy cenando tarde o acostándome inmediatamente después de comer? ¿Estoy expuesto a humo o irritantes? Muchas veces la respuesta está ahí. También es importante hablar de la ansiedad asociada a la sensación de flema. Cuando alguien se obsesiona con la sensación en la garganta, aumenta el carraspeo y la tensión muscular cervical. Esto perpetúa el síntoma. Practicar respiración profunda, lenta, puede ayudar a reducir esa hipersensibilidad laríngea. Si hasta aquí te está ayudando a entender mejor tu caso, este es un buen momento para darle like y compartir esta información con alguien que pueda necesitarla. Porque lo que parece un síntoma simple puede generar mucha preocupación cuando no se entiende bien. Porque muchas veces no es la infección, no es la alergia y no es el clima. Es un conjunto de pequeños errores diarios que perpetúan el problema sin que te des cuenta. Y si no corriges estos errores, ningún remedio natural, ninguna infusión y ningún lavado nasal será suficiente. Quédate hasta el final porque el último punto es el que más personas pasan por alto. El primer error es carraspear constantemente. Parece inofensivo, pero cada vez que carraspeas generas fricción directa sobre la mucosa de la laringe. Esa fricción produce microinflamación. La inflamación estimula más producción de moco. Más moco genera más necesidad de carraspear. Y así se crea un círculo vicioso. Muchas personas no tienen exceso real de flema, sino hipersensibilidad laríngea inducida por carraspeo repetitivo. Sustituir el carraspeo por un pequeño sorbo de agua o una respiración profunda con exhalación lenta rompe ese ciclo en pocos días. El segundo error es la deshidratación leve crónica. No necesitas estar visiblemente deshidratado para que el moco se vuelva espeso. Basta con beber menos de lo que tu cuerpo necesita durante varios días seguidos. El epitelio respiratorio depende de un equilibrio hídrico constante para mantener el moco en estado fluido. Cuando ese equilibrio se altera, el moco pierde movilidad y se adhiere con mayor facilidad a la pared faríngea. La solución no es beber 2 litros de golpe, sino distribuir la ingesta a lo largo del día. El tercer error es dormir en posición completamente plana cuando hay sospecha de reflujo. Durante la noche, pequeñas cantidades de ácido pueden alcanzar la laringe sin que lo percibas como acidez intensa. Este fenómeno, llamado reflujo laringofaríngeo, es una causa muy frecuente de flema crónica matutina. Elevar ligeramente la cabecera de la cama unos centímetros cambia significativamente la exposición nocturna al ácido. El cuarto error es cenar tarde y en exceso. Las comidas abundantes y ricas en grasa retrasan el vaciamiento gástrico. Cuanto más tiempo permanece el alimento en el estómago, mayor es la probabilidad de reflujo. Si cenas y te acuestas en menos de 2 horas, prácticamente estás favoreciendo que parte de ese contenido ascienda. El quinto error es vivir en ambientes secos sin darte cuenta. Muchas personas pasan 8 horas en oficinas con aire acondicionado y luego otras 6 u 8 horas en habitaciones con calefacción. La mucosa respiratoria necesita humedad relativa adecuada para que los cilios funcionen correctamente. Cuando el aire es demasiado seco, el moco se espesa y la sensación de pegajosidad aumenta. El sexto error es el uso excesivo de sprays descongestionantes nasales. Estos pueden ser útiles en episodios agudos, pero su uso prolongado puede generar efecto rebote, empeorando la congestión y aumentando la producción de secreciones. El séptimo error es ignorar posibles alergias leves.
No todas las alergias generan estornudos intensos o picazón evidente. Algunas se manifiestan solo con goteo postnasal persistente y carraspeo. El octavo error es el consumo excesivo de bebidas irritantes, como alcohol o café en personas con reflujo. Estas sustancias pueden relajar el esfínter esofágico inferior y favorecer el ascenso de ácido. El noveno error es fumar o exponerse al humo pasivo. El humo altera directamente el epitelio respiratorio y paraliza los cilios, dificultando la limpieza natural. El décimo error es la ansiedad focalizada en la garganta. La hipervigilancia aumenta la percepción del síntoma. Cuanto más atención pones en la sensación, más intensa parece. Ahora bien, además de evitar errores, podemos optimizar la fisiología respiratoria. Un punto clave es mejorar la ventilación pulmonar profunda. Muchas personas respiran de manera superficial, lo que limita la movilización de secreciones desde vías respiratorias inferiores. Practicar respiración diafragmática durante 5 minutos, 2 veces al día, puede ayudar a movilizar aire de manera más eficiente. Otra herramienta útil es el ejercicio físico moderado. Caminar a paso ligero estimula la ventilación y facilita la movilización de secreciones. El movimiento corporal tiene efecto mucolítico indirecto. También es importante entender la diferencia entre flema espesa y sensación de globo faríngeo. Algunas personas describen moco persistente cuando en realidad tienen tensión muscular cervical o ansiedad que genera sensación de cuerpo extraño, sin exceso real de secreción. Y aquí viene algo muy importante, el tiempo. La mucosa respiratoria necesita días para desinflamarse completamente. Si comienzas medidas naturales hoy, no esperes resultado en horas. La mejoría suele notarse progresivamente en 48 a 72 horas cuando se aplican todas las medidas combinadas. Si has llegado hasta aquí, probablemente estás comprendiendo que eliminar la flema no es cuestión de una solución mágica, sino de estrategia integral. Hidratación constante, corrección del reflujo, humedad adecuada, lavados salinos, respiración consciente, reducción del carraspeo, actividad física. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuál de estos errores estás cometiendo actualmente? Identificar uno solo ya puede cambiar el resultado. Si esta información te está ayudando a entender mejor tu situación, compártela ahora mismo con alguien que vive aclarando la garganta constantemente. Porque muchas veces no es un problema grave, pero sí es un problema mal manejado. ¿Cómo diferenciar una flema benigna, habitual y pasajera de una flema que puede estar relacionada con un problema pulmonar más profundo? Porque aquí es donde muchas personas entran en ansiedad, imaginan lo peor y paradójicamente empeoran los síntomas. Quédate hasta el final porque voy a darte criterios claros y prácticos que puedes aplicar desde hoy mismo. Primero, entendamos algo esencial. El moco en sí mismo no es el enemigo. Es un mecanismo de defensa. El problema no es producir moco. El problema es producirlo en exceso, producirlo de forma persistente o no poder eliminarlo correctamente. Cuando hablamos de flema benigna, nos referimos a aquella que aparece en el contexto de un resfriado común. Cambios bruscos de temperatura, exposición puntual a polvo o durante episodios leves de alergia. En estos casos, la flema suele ser clara o ligeramente blanquecina. No se acompaña de dificultad respiratoria significativa y mejora progresivamente en pocos días con hidratación y medidas simples. Ahora bien, ¿cuándo debemos empezar a prestar más atención? Hay 5 señales que no deben ignorarse. La primera es la duración prolongada sin mejoría. Si llevas más de 3 semanas con flema persistente y no has identificado una causa clara como alergia o reflujo, es momento de evaluar más a fondo. No significa automáticamente algo grave, pero sí requiere orientación profesional. La segunda señal es la dificultad para respirar. No hablamos de una leve sensación de congestión, sino de falta de aire progresiva, sensación de opresión en el pecho o necesidad de hacer esfuerzo para respirar. Si esto ocurre, no lo atribuyas únicamente al moco. La tercera señal es el dolor torácico al respirar o toser. Un dolor profundo, punzante o que aumenta con la respiración puede indicar inflamación más profunda en vías respiratorias inferiores. La cuarta señal es la presencia de sangre
en la flema de manera repetitiva o abundante. Una pequeña línea de sangre aislada tras un carraspeo fuerte puede deberse a irritación superficial. Pero si la sangre aparece varias veces o en cantidad significativa, necesita evaluación inmediata. La quinta señal es la pérdida de peso inexplicada, sudoraciones nocturnas o fatiga intensa acompañando la flema persistente. Estos síntomas sistémicos cambian completamente el contexto. Ahora hablemos de algo que genera muchas dudas: la flema verde. Muchas personas asocian automáticamente el color verde con infección bacteriana y necesidad de antibiótico. Pero el color verde suele deberse a enzimas liberadas por los glóbulos blancos durante la respuesta inflamatoria. Puede aparecer en infecciones virales y no necesariamente implica bacterias. Por eso el color por sí solo no determina el tratamiento. Otro punto importante es distinguir entre flema de vías altas y flema de vías bajas. La flema de vías altas suele sentirse pegada en la garganta, asociada a carraspeo, necesidad constante de tragar y sensación localizada. La flema de vías bajas suele acompañarse de tos productiva profunda, sensación de secreción que proviene del pecho y, en algunos casos, ruidos respiratorios audibles. Si sientes que la secreción viene del pecho y no solo de la garganta, la evaluación médica puede incluir auscultación y, si es necesario, estudios complementarios. Pero en la mayoría de los casos leves, especialmente sin síntomas sistémicos, estamos ante procesos benignos. También es importante mencionar la bronquitis postviral. Después de una infección respiratoria, la mucosa puede quedar inflamada durante semanas. Aunque el virus ya no esté presente, la producción de moco puede continuar por irritación residual. Esto puede durar 3 o 4 semanas y mejorar gradualmente sin antibióticos. Y aquí quiero insistir en algo que tranquiliza a muchos pacientes. La mayoría de los casos de flema persistente en personas sin factores de riesgo graves se deben a causas benignas y manejables. Ahora bien, no todo es fisiología. La percepción juega un papel enorme. Algunas personas desarrollan hipersensibilidad faríngea. Sienten pequeñas cantidades normales de moco, como si fueran excesivas. La ansiedad amplifica la percepción corporal. Esto no significa que el síntoma sea imaginario, sino que el umbral de percepción está aumentado. Practicar respiración lenta y consciente, reducir el carraspeo y mantener hidratación constante puede disminuir esa hipersensibilidad en pocos días. Si hasta aquí esta información te está ayudando a diferenciar mejor tu situación, este es un buen momento para compartirla con alguien que vive preocupado por el color del moco sin entender el contexto completo. ¿Cómo fortalecer tu sistema respiratorio para que deje de producir exceso de moco con tanta facilidad? Porque la verdadera solución no es solo despejar la garganta hoy, sino evitar que el problema se repita cada vez que cambia el clima, cada vez que te resfrías o cada vez que pasas una noche con reflujo. Para entender cómo prevenir, primero debemos entender cómo funciona el sistema respiratorio sano en condiciones óptimas. La superficie interna de la nariz, la garganta, la tráquea y los bronquios está recubierta por un epitelio especializado que produce moco en cantidad justa. Ese moco forma una capa delgada que atrapa partículas y microorganismos. Por encima de esa capa se mueven los cilios, pequeñas estructuras microscópicas que baten de manera coordinada como si fueran remos, transportando el moco hacia la garganta para ser tragado o expulsado sin que lo notemos. Este sistema, llamado aclaramiento mucociliar, es una de las defensas más sofisticadas del cuerpo humano y depende de varios factores críticos: hidratación adecuada, humedad ambiental equilibrada, integridad del epitelio, ausencia de inflamación crónica y buena ventilación pulmonar. Cuando cualquiera de estos elementos falla, el sistema pierde eficiencia. El moco se vuelve más espeso, los cilios se mueven más lento y la sensación de acumulación aparece. Por eso la prevención comienza con la hidratación estructural del cuerpo. No hablamos solo de beber agua, sino de mantener un equilibrio hídrico constante que favorezca la producción de moco en consistencia ideal. El agua participa directamente en la composición del moco. Cuando hay déficit hídrico, el componente acuoso disminuye y la viscosidad aumenta. Además de agua, la alimentación influye de manera directa en la calidad de las secreciones.
Dietas ricas en alimentos ultraprocesados y pobres en micronutrientes pueden favorecer procesos inflamatorios sistémicos de bajo grado que afectan también a la mucosa respiratoria. Una alimentación basada en frutas, verduras, proteínas de calidad y grasas saludables contribuye a mantener integridad epitelial y respuesta inmune equilibrada. Otro factor clave es la respiración nasal. Respirar por la boca de manera crónica seca la mucosa faríngea y altera el microambiente natural. La nariz no solo filtra el aire, también lo humidifica y lo calienta. Cuando se pierde esa función, la garganta sufre más irritación. Si tienes congestión nasal frecuente, resolver esa congestión es parte esencial de la prevención de flema crónica. Ahora hablemos del reflujo como causa preventiva. Muchas personas tratan la flema sin abordar el ácido que sube durante la noche. El reflujo laringofaríngeo puede ser silencioso. No siempre produce ardor intenso. Puede manifestarse únicamente como carraspeo matutino, voz ronca leve o sensación de moco constante. Si no se corrige el hábito de cenar tarde, acostarse inmediatamente o consumir alimentos que relajan el esfínter esofágico, la producción de moco continuará. La prevención también implica reducir la exposición a irritantes. Humo de tabaco, contaminación ambiental, productos químicos fuertes en el hogar, incluso perfumes intensos pueden estimular producción de moco como mecanismo protector. Minimizar estas exposiciones reduce la necesidad defensiva del cuerpo. Un elemento poco mencionado es la actividad física regular. El movimiento corporal estimula la ventilación profunda, mejora la circulación y favorece el drenaje de secreciones. El sedentarismo prolongado, en cambio, reduce expansión pulmonar completa y favorece acumulación de secreciones en vías inferiores. También debemos hablar del sistema inmune. Dormir adecuadamente es esencial para una respuesta inmunológica equilibrada. El sueño insuficiente aumenta marcadores inflamatorios y puede predisponer a infecciones respiratorias recurrentes, lo que a su vez aumenta producción de moco. El estrés crónico es otro factor subestimado. El cortisol elevado sostenido puede alterar la regulación inflamatoria y afectar barreras mucosas. Técnicas de respiración profunda, meditación o actividad relajante no solo benefician la mente, sino que indirectamente contribuyen a la estabilidad del sistema respiratorio. Ahora quiero profundizar en un punto crítico: la diferencia entre reducir moco y suprimir moco. El objetivo nunca debe ser eliminar por completo el moco. Eso sería contraproducente. El objetivo es restaurar su equilibrio fisiológico. Cuando el moco está en cantidad adecuada y consistencia fluida, cumple su función sin generar síntomas. También es importante entender que la garganta tiene memoria inflamatoria. Episodios repetidos de irritación pueden sensibilizar las terminaciones nerviosas locales, haciendo que la sensación de flema persista incluso cuando la producción ya no es excesiva. En estos casos, la rehabilitación incluye evitar carraspeo, hidratar constantemente y practicar respiración nasal consciente durante semanas. Otro aspecto preventivo es el uso racional de medicamentos. Algunos fármacos pueden causar sequedad mucosa o alterar la producción de secreciones. Si notas que la flema comenzó tras iniciar un medicamento nuevo, coméntalo con tu médico. Y aquí quiero detenerme en algo que muchas personas buscan: soluciones inmediatas. La prevención no es inmediata, es acumulativa, es el resultado de hábitos consistentes. Cuando mejoras hidratación, ambiente, alimentación, postura al dormir y respiración, el sistema mucociliar recupera eficiencia progresivamente. Si estás llegando hasta aquí, probablemente te estás dando cuenta de que la flema persistente rara vez es un problema aislado. Es el resultado de múltiples factores pequeños sumados. ¿Cómo mantener tus vías respiratorias estables durante todo el año y no solo cuando aparece la flema? Porque si solo reaccionas cuando ya tienes moco pegado en la garganta, siempre irás un paso atrás. La prevención real es adelantarse al problema. Lo primero que debes entender es que el sistema respiratorio no funciona aislado. Está conectado con el sistema digestivo, el inmunológico, el nervioso y el ambiente externo. Cuando uno de esos sistemas se desequilibra, las vías respiratorias reaccionan. Vamos a estructurar esto en 4 pilares de mantenimiento anual. Primer pilar: higiene nasal constante en temporadas críticas.
Durante cambios de estación, aumentan alérgenos y virus circulantes. No necesitas esperar a estar congestionado para hacer lavados salinos. En épocas de alergia o invierno, realizar irrigación nasal suave una vez al día puede prevenir acumulación de secreciones. Esto mantiene la mucosa limpia y reduce la inflamación subclínica que muchas veces termina en goteo postnasal persistente. Segundo pilar, regulación ambiental. La humedad ideal del aire debe mantenerse entre 40% y 50%. Por debajo de 30%, el moco se espesa. Por encima de 60%, favorece proliferación de ácaros y moho. Si no tienes higrómetro, observa señales indirectas. Labios secos constantes, garganta áspera al despertar o electricidad estática frecuente pueden indicar ambiente seco. Ajustar esto cambia completamente la dinámica del moco. Tercer pilar, control digestivo continuo. Incluso si no tienes ardor intenso, el reflujo leve repetido puede ser responsable de flema crónica. Evitar cenas tardías, reducir comidas muy grasas por la noche y mantener peso saludable disminuye la presión abdominal y el ascenso ácido. Dormir con ligera inclinación es una medida sencilla pero poderosa. Cuarto pilar, fortalecimiento respiratorio activo. Respiración diafragmática profunda durante 5 minutos al día mejora ventilación alveolar y facilita movilización natural de secreciones. Además, el ejercicio aeróbico moderado 3 o 4 veces por semana estimula la expansión pulmonar completa, reduciendo estancamiento de moco en vías inferiores. Ahora quiero hablar de algo que casi nadie menciona, la microbiota respiratoria. Así como existe microbiota intestinal, también hay comunidades microbianas en vías respiratorias superiores. El uso indiscriminado de antibióticos puede alterar este equilibrio y predisponer a inflamación recurrente. Por eso los antibióticos solo deben usarse cuando realmente están indicados. Otro punto clave es la vitamina D. Niveles adecuados de vitamina D se asocian con mejor respuesta inmune frente a infecciones respiratorias. No se trata de suplementar sin control, sino de verificar niveles si tienes infecciones recurrentes. Hablemos ahora del fenómeno de hipersensibilidad laríngea. Algunas personas desarrollan una especie de alarma exagerada en la garganta. Pequeñas cantidades normales de moco se perciben como exceso. Esto ocurre tras episodios repetidos de irritación o infecciones. El tratamiento en estos casos no es eliminar moco, sino reducir la sensibilidad nerviosa. Evitar carraspeo, hidratarse y practicar respiración nasal consciente durante varias semanas suele disminuir esa sensación. También es importante no caer en el uso excesivo de jarabes expectorantes sin necesidad. Algunos pueden alterar la consistencia natural del moco si se usan de forma prolongada. El cuerpo está diseñado para autorregularse cuando se corrigen los factores desencadenantes. Y ahora algo muy importante. La constancia supera a la intensidad. No necesitas hacer todo perfecto durante 3 días y luego abandonarlo. Pequeñas acciones diarias sostenidas mantienen la mucosa estable. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya entiendes que eliminar la flema no es una acción puntual, sino un proceso de equilibrio continuo. El cuerpo no produce moco sin razón. Siempre hay un motivo fisiológico detrás. Antes de terminar este bloque, quiero que te hagas 3 preguntas clave. ¿Estoy hidratándome de manera constante? ¿Estoy cuidando mi ambiente nocturno? ¿Estoy ignorando señales digestivas que podrían estar influyendo? Responder honestamente a estas preguntas ya es un paso enorme. La estrategia debe ajustarse al terreno biológico de cada persona. Y quédate hasta el final porque el último perfil es el que más se confunde con simple moco, cuando en realidad hay un mecanismo diferente detrás. Empecemos con los adultos mayores. Con el paso de los años, el sistema mucociliar pierde algo de eficiencia. Los cilios se vuelven más lentos, la producción de saliva puede disminuir y la sensación de garganta seca aumenta. Esto hace que el moco se perciba más fácilmente y que sea un poco más difícil de eliminar. En este grupo, la hidratación constante es aún más importante que en personas jóvenes. No esperar a tener sed es fundamental, porque la sensación de sed también disminuye con la edad. Además, muchos adultos mayores toman medicamentos que pueden provocar sequedad de mucosas, como antihipertensivos,
antidepresivos o antihistamínicos. Revisar estos factores con el médico puede marcar una diferencia enorme. También es clave trabajar la respiración profunda y el movimiento diario, porque el sedentarismo favorece acumulación de secreciones en vías respiratorias inferiores. Ahora hablemos del fumador crónico o del exfumador. Aquí el panorama cambia. El humo del tabaco daña directamente el epitelio respiratorio y paraliza los cilios. Cuando los cilios dejan de moverse correctamente, el moco se acumula. Por eso muchos fumadores tienen tos productiva matutina. Si la flema es persistente y diaria durante meses, estamos ante un posible inicio de bronquitis crónica. En este caso, ninguna infusión sustituye el abandono del tabaco. Es el paso cero. Después de dejar de fumar, el sistema mucociliar comienza a recuperarse progresivamente, pero puede tardar semanas o meses. Durante ese tiempo, la hidratación, el vapor y la actividad física ayudan a acelerar la recuperación funcional. Ahora abordemos el perfil alérgico. En personas con rinitis alérgica, el moco suele ser más transparente y abundante, acompañado de estornudos o picazón nasal. Aquí el problema no es infección ni reflujo, sino respuesta inmunológica exagerada frente a alérgenos como polvo, polen o ácaros. En este caso, además de los lavados salinos, es importante identificar y reducir la exposición al desencadenante. Cambiar fundas de almohada con frecuencia, aspirar con filtros EPA, evitar alfombras en dormitorios y ventilar correctamente son medidas preventivas clave. Existe otro perfil menos evidente: personas con reflujo laringofaríngeo silencioso. Estas personas no siempre tienen ardor intenso, pero sí carraspeo constante, voz levemente ronca por la mañana y sensación de moco espeso que no mejora con lavados nasales. Aquí la clave no está en la nariz, sino en el estómago. Ajustar horarios de comida, evitar cenas abundantes y reducir alimentos irritantes es más efectivo que cualquier expectorante. También debemos mencionar a quienes trabajan en ambientes con polvo, químicos o aire acondicionado constante. En estos casos, el uso de protección adecuada y la regulación ambiental son fundamentales. La exposición crónica a irritantes mantiene la producción de moco como mecanismo defensivo. Ahora quiero hablar de un grupo que muchas veces pasa desapercibido: personas con ansiedad crónica o tensión cervical. La tensión muscular en cuello y garganta puede generar sensación constante de cuerpo extraño o flema, incluso cuando la producción real es mínima. En estos casos, técnicas de relajación, estiramientos cervicales y respiración profunda ayudan más que cualquier remedio mucolítico. Algo muy importante es no generalizar. Si aplicas medidas para alergia cuando el problema es reflujo, no verás resultados. Si hidratas constantemente pero sigues fumando, tampoco. La clave es identificar el perfil predominante. Y ahora quiero que reflexiones. ¿Con cuál de estos perfiles te identificas más? ¿Adulto mayor con sequedad, fumador o exfumador, alérgico, reflujo silencioso, ambiente seco o tensión crónica? Esa respuesta define tu estrategia principal. Vamos a hablar del sistema inmunológico, de la inflamación crónica silenciosa y de cómo fortalecer realmente el terreno interno para que la producción excesiva de moco deje de ser un patrón repetitivo. Primero debes entender algo fundamental. El moco no es el enemigo. El moco es una herramienta. Es un mecanismo defensivo inteligente que tu cuerpo utiliza cuando detecta irritación, invasores, inflamación o desequilibrio. El problema no es que exista moco. El problema es cuando el cuerpo entra en modo defensivo constante. Y eso suele indicar que el sistema inmunológico está trabajando en exceso o, por el contrario, está desregulado. Cuando el sistema inmunológico funciona correctamente, responde con precisión, activa defensas ante virus o bacterias, elimina el problema y luego vuelve a un estado de calma. Pero cuando existe inflamación crónica de bajo grado, el sistema se mantiene parcialmente activado todo el tiempo. Esa activación sostenida puede provocar hipersecreción mucosa. ¿Qué genera esa inflamación crónica? Hay varios factores. El primero es la alimentación inflamatoria. Dietas ricas en ultraprocesados, azúcares refinados, grasas trans y exceso de harinas refinadas favorecen la producción de citoquinas inflamatorias.
Estas moléculas pueden alterar la regulación inmunológica y predisponer a mayor producción de moco ante estímulos mínimos. El segundo factor es la alteración de la microbiota intestinal. Existe una conexión directa entre intestino y sistema inmunológico. Aproximadamente el 70% del sistema inmune reside en el tejido linfoide asociado al intestino. Si la microbiota está desequilibrada, por antibióticos frecuentes, mala alimentación o estrés crónico, la respuesta inmunológica puede volverse errática, y esa desregulación puede manifestarse en forma de alergias, hipersensibilidad respiratoria o exceso de secreciones. Aquí es donde entra la importancia de los prebióticos y probióticos naturales. Alimentos como yogur natural sin azúcar, kéfir, vegetales fermentados y fibra soluble ayudan a restaurar la microbiota. Esto no elimina la flema de un día para otro, pero reduce la reactividad del sistema respiratorio a mediano plazo. El tercer factor es el sueño. Dormir menos de 6 horas de forma crónica altera la producción de inmunoglobulinas y aumenta la inflamación sistémica. Durante el sueño profundo se regulan procesos antiinflamatorios y se reorganiza la respuesta inmune. Si el sueño es deficiente, el cuerpo permanece en estado de alerta biológica, y un cuerpo en alerta produce más moco ante estímulos menores. El cuarto factor es el estrés crónico. El cortisol elevado durante largos periodos altera la regulación inmunitaria. Al principio puede suprimir defensas, pero con el tiempo genera una especie de inflamación desorganizada. Muchas personas con flema persistente notan que los síntomas empeoran en periodos de tensión emocional. Ahora hablemos de infecciones respiratorias recurrentes. Si una persona tiene más de 4 infecciones al año, con producción de moco abundante, debemos pensar en un sistema inmune debilitado o mal regulado. Aquí es fundamental evaluar niveles de vitamina D, hierro y zinc. Deficiencias en estos micronutrientes afectan la respuesta frente a patógenos. La vitamina D, por ejemplo, modula la producción de péptidos antimicrobianos en mucosas respiratorias. Niveles bajos se asocian con mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias. El zinc participa en la función de linfocitos y en la reparación de tejidos. El hierro es esencial para la oxigenación celular y la actividad inmunológica. Pero atención, suplementar sin análisis previo no es recomendable. Lo correcto es evaluar y corregir deficiencias específicas. Ahora quiero que entendamos el papel del ejercicio físico. La actividad moderada regular mejora la circulación linfática y optimiza la función inmunológica. El sistema linfático es clave en la eliminación de desechos y patógenos. Si llevas una vida completamente sedentaria, la movilización linfática disminuye, y eso puede favorecer procesos inflamatorios persistentes. El ejercicio no debe ser extremo. De hecho, el sobreentrenamiento también puede debilitar temporalmente el sistema inmune. Lo ideal es actividad aeróbica moderada combinada con ejercicios de respiración profunda. Otro punto importante es la exposición solar responsable. La luz solar regula ritmos circadianos y contribuye a la síntesis de vitamina D. Pasar todo el día en interiores altera la regulación inmunológica. Ahora abordemos algo que casi nadie relaciona con la flema: la hidratación intracelular. No basta con beber agua de forma ocasional. La hidratación debe ser constante para mantener el moco en una consistencia adecuada. Cuando el cuerpo detecta deshidratación, produce secreciones más espesas como mecanismo de conservación. También debemos hablar del consumo excesivo de lácteos en algunas personas sensibles. Aunque no todos reaccionan igual, ciertos individuos pueden experimentar aumento subjetivo de densidad del moco tras consumir grandes cantidades de productos lácteos. No significa eliminarlos obligatoriamente, pero sí observar si existe correlación personal. Ahora vamos a tocar un tema delicado, pero importante: inmunodeficiencias subclínicas. En casos raros, flema persistente con infecciones frecuentes puede indicar alteraciones inmunológicas más profundas. Si los episodios son repetitivos, prolongados y severos, la evaluación médica es imprescindible. Hablemos ahora de la importancia del equilibrio entre higiene y sobreprotección. La exposición moderada a microorganismos ambientales ayuda a entrenar el sistema inmunológico. Ambientes excesivamente estériles pueden predisponer a respuestas alérgicas exageradas. El contacto con naturaleza, caminar al aire libre
y mantener ventilación adecuada fortalecen la tolerancia inmunológica. Ahora quiero que te detengas un momento. Si llevas meses con flema recurrente, pregúntate, ¿estoy durmiendo bien? ¿Estoy gestionando mi estrés? ¿Mi alimentación favorece inflamación? ¿Me muevo lo suficiente? ¿He revisado posibles deficiencias nutricionales? Responder honestamente puede revelar la raíz del problema. La verdadera solución a largo plazo no es solo eliminar el moco visible, es reducir la necesidad del cuerpo de producirlo en exceso. Y aquí viene algo clave. El sistema inmunológico no se fortalece en un día. Se regula con hábitos sostenidos. No es una pastilla mágica, es consistencia. Si aplicas hidratación adecuada, mejoras el sueño, reduces estrés, optimizas alimentación, mantienes ambiente equilibrado y haces ejercicio moderado, el cuerpo gradualmente disminuye la hiperreactividad mucosa. Muchas personas buscan una solución inmediata, pero la solución duradera es construir un terreno biológico menos inflamado y más equilibrado. Y quiero que entiendas esto claramente. Si la flema es persistente, espesa, acompañada de pérdida de peso inexplicada, sangre o dificultad respiratoria progresiva, no se trata solo de fortalecer defensas. En esos casos la evaluación médica es urgente. Pero en la mayoría de los casos, la flema recurrente es un indicador de desregulación leve que puede corregirse. Si has llegado hasta aquí, ya tienes una visión completa que va mucho más allá de tomar un jarabe. Ahora entiendes causas, perfiles, ambiente, digestión, inmunidad y prevención. Y ahora quiero dejarte con algo práctico. Durante las próximas 2 semanas, elige 3 hábitos clave: hidratación consciente, mejora del sueño y regulación ambiental. Y aplícalos sin interrupción. Observa cómo responde tu cuerpo. La información solo cambia tu salud cuando se convierte en acción. Y si este contenido te ha ayudado a comprender tu situación con mayor claridad, compártelo con alguien que esté viviendo lo mismo. A veces una explicación correcta evita meses de molestias innecesarias. Tu cuerpo siempre envía señales. La flema es una de ellas. Escucharla y entenderla es el primer paso para recuperar equilibrio respiratorio duradero. Este es el nivel donde pasamos de apagar incendios a rediseñar el terreno biológico. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué muchas personas creen que tienen flema crónica, cuando en realidad tienen una combinación de factores que nunca han sido abordados en conjunto. Primero debemos comprender la fisiología profunda del moco. El moco está compuesto principalmente por agua, mucinas, proteínas estructurales, inmunoglobulinas, enzimas antimicrobianas y células defensivas. No es un desecho, es un sistema de defensa altamente sofisticado. Las células caliciformes, que recubren nuestras vías respiratorias, producen mucinas en respuesta a estímulos inflamatorios. Cuando hay irritación, infección o agresión química, estas células aumentan su actividad. Pero cuando la inflamación se cronifica, estas células pueden entrar en un estado de hiperactividad sostenida. Aquí aparece el concepto de remodelación mucosa. Si una persona pasa años expuesta a irritantes como humo, contaminación, reflujo ácido o alergias persistentes, las vías respiratorias pueden adaptarse estructuralmente. Se incrementa el número de células productoras de moco y se engrosa la mucosa. Este proceso no ocurre en días, sino en años, y revertirlo requiere constancia. Ahora vamos a hablar de algo que casi nadie menciona: el eje intestino-pulmón. Investigaciones recientes han demostrado que existe comunicación bidireccional entre la microbiota intestinal y la salud respiratoria. Cuando la microbiota está desequilibrada, aumenta la permeabilidad intestinal. Esto permite el paso de endotoxinas al torrente sanguíneo, lo que puede activar inflamación sistémica leve, pero persistente. Esa inflamación puede manifestarse en mucosas respiratorias como hipersecreción. Por eso una estrategia avanzada para reducir flema crónica incluye restaurar la salud intestinal. Esto implica aumentar consumo de fibra soluble, avena, legumbres, semillas de chía, alimentos fermentados naturales y reducir azúcares simples. El objetivo no es eliminar el moco directamente, sino disminuir la inflamación basal que lo estimula. Ahora hablemos del papel del sistema nervioso autónomo.
El nervio vago regula múltiples funciones, incluyendo secreciones respiratorias. El estrés crónico altera el equilibrio entre sistema simpático y parasimpático. Cuando predomina el estado de alerta constante, se modifica la regulación mucosa. Técnicas de activación vagal como respiración lenta, exposición al frío moderado controlado o canto pueden modular esa respuesta. Sí, algo tan simple como cantar durante varios minutos estimula el nervio vago y puede mejorar la regulación respiratoria. Esto no es una creencia alternativa, es neurofisiología. Ahora profundicemos en el impacto de la respiración oral crónica. Muchas personas duermen con la boca abierta por congestión nasal leve. La respiración oral seca la garganta, altera el pH local y favorece producción compensatoria de moco. Corregir la respiración nasal mediante higiene adecuada y tratamiento de obstrucciones puede reducir significativamente la flema matutina. Otro aspecto avanzado es la bioquímica del moco. Cuando hay exceso de radicales libres, las mucinas pueden oxidarse y volverse más viscosas. Por eso antioxidantes naturales como vitamina C, vitamina E y polifenoles pueden contribuir indirectamente a mejorar la consistencia del moco. Ahora abordemos la contaminación ambiental. Las partículas PM2.5 penetran profundamente en las vías respiratorias y activan receptores inflamatorios. Vivir en zonas con alta polución puede mantener una producción mucosa constante. Aquí las medidas incluyen ventilación adecuada, purificadores con filtros EPA y evitar ejercicio intenso en horas de alta contaminación. También debemos considerar el impacto de cambios hormonales. En mujeres, fluctuaciones hormonales pueden alterar la viscosidad de secreciones mucosas. Durante ciertos periodos del ciclo, algunas mujeres notan cambios en secreciones respiratorias. Esto es fisiológico, pero puede exacerbar síntomas en personas predispuestas. Ahora quiero hablar de inmunidad entrenada. El sistema inmunológico aprende de exposiciones previas. Exposición moderada y controlada a microorganismos ambientales fortalece tolerancia. Ambientes excesivamente esterilizados pueden predisponer a alergias y reactividad exagerada. La flema crónica muchas veces no es un problema aislado, sino la manifestación visible de una red de desregulaciones leves, digestivas, inmunológicas, ambientales y nerviosas. Vamos ahora a estructurar un plan avanzado de 30 días para reeducación respiratoria. Semana 1. Enfoque en hidratación constante, lavados salinos diarios y regulación ambiental. Dormir con ligera inclinación si existe sospecha de reflujo. Semana 2. Introducir cambios dietéticos antiinflamatorios, aumentar fibra y alimentos fermentados. Reducir azúcares simples y ultraprocesados. Semana 3. Incorporar ejercicio aeróbico moderado 5 días a la semana y prácticas de respiración diafragmática consciente. Semana 4. Evaluación de estrés, mejora del sueño, exposición solar responsable y revisión médica si persisten síntomas. Este enfoque integral suele reducir significativamente la producción excesiva de moco en la mayoría de personas sin patologías estructurales graves. Ahora quiero que entiendas algo crucial. Si hay flema acompañada de dificultad respiratoria progresiva, silbidos persistentes o pérdida de peso involuntaria, eso requiere evaluación médica urgente. Este plan es para procesos funcionales leves a moderados, no para enfermedades avanzadas sin diagnóstico. Hablemos ahora del poder de la consistencia. El cuerpo cambia lentamente. Las mucosas necesitan tiempo para desinflamarse. Si abandonas el plan a los 5 días porque no ves cambios dramáticos, interrumpes la adaptación. La clave no es hacer todo perfecto, sino mantener lo suficiente tiempo para que el sistema nervioso e inmunológico reequilibren su respuesta. Y ahora quiero que reflexiones profundamente. La flema no es una molestia aleatoria, es información biológica. Es una señal de que el entorno interno o externo necesita ajustes. Si integras lo que hemos visto, regulación intestinal, control ambiental, respiración consciente, nutrición antiinflamatoria, manejo del estrés y ejercicio moderado, estás actuando sobre las raíces. Muchos buscan la solución rápida, pero la solución definitiva es restaurar equilibrio. Si llegaste hasta este punto, ya no estás buscando solo aliviar síntomas. Estás entendiendo procesos.
Y cuando entiendes procesos, recuperas control. Comparte este conocimiento con alguien que viva aclarando la garganta todo el día sin saber por qué. A veces la diferencia entre resignarse y mejorar es simplemente comprender la causa correcta. Tu sistema respiratorio está diseñado para protegerte. Cuando deja de estar en alerta constante, la producción excesiva de moco disminuye naturalmente. La transformación comienza cuando dejas de luchar contra el moco y empiezas a escuchar lo que tu cuerpo está intentando decirte.